Dice así, es el estribillo de una canción. Dice, abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Ya más adelante en el transcurso de la conversación vamos a tener oportunidad de entender un poquito mejor este, este estribillo. Y pues también quisiera eh, nombrar o recordar un cuento que alguna vez un niño de 6 años le contó a mi hermana que tenía que hacer un trabajo comunitario y se necesitaba un cartel para promocionar el evento y entonces ella le pidió al niño que escribiera un cuento que reuniera como el propósito del encuentro. Entonces él le pidió que le contara en qué consistía y inmediatamente después le dijo, ¿tiene un lápiz y papel? Y ella le dijo, sí. Dijo, bueno, apunte. Entonces mi hermana se dispuso a apuntar y el niño le dictó el siguiente cuento. Le dijo, había una vez un rey que siempre entraba, y mi hermana por supuesto iba, había una vez un rey que siempre entraba y salía, le siguió dictando el niño, y salía por la misma puerta viendo que había otra. El cuento entonces quedó como lo dictó. Había una vez un rey que siempre entraba y salía por la misma puerta viendo que había otra. ¿Por qué quiero citar este cuento? Porque en principio ese está escrito por un niño o dictado en ese caso por un niño. Y segundo, porque nos habla un poco de la lógica de los niños, que es lo que nos ocupa aquí a propósito del tema que nos convoca, ¿no? Y cuando hablamos de la lógica de los niños, necesariamente tenemos que hablar y contrastarla con la lógica de los mayores, de los adultos, porque de alguna manera también lo que se pone en juego y en el contexto educativo más es la tensión, digámoslo así, que puede haber entre la lógica del niño y la lógica del adulto. Este cuento quise traerlo porque nos muestra un poco también la mirada del niño en el sentido de cómo ve las cosas de manera inmediata, en el sentido en el que las percibe incluso desde un punto de vista crítico, y cómo los adultos tenemos la tendencia a hacer o a llevar a cabo acciones repetitivas que por lo mismo no nos permiten mucho pensar en si lo que estamos haciendo es sensato o no. Entonces, si el niño nos dice, había una vez un rey que siempre entraba y salía por la misma puerta, por supuesto nos está proponiendo también algo que tiene que ver mucho con el sentido común. El cuento en sí mismo está cargado de contenido, de mucho contenido, de mucha reflexión, y nos está mostrando lo que decía anteriormente, ¿no? Como adultos tenemos la tendencia a hacer las cosas de la misma manera y a comportarnos de la misma manera. Y cuando tenemos la oportunidad de escuchar o de leer un cuento o algún apunte de un niño, tenemos como esa posibilidad también de volver a caer en cuenta de cómo somos y nos comportamos como adultos. Y también es la puerta que nos abren los niños a través de su manera de expresarse acerca de cómo ven el mundo y cómo es su lógica. Entonces, si está implicada la lógica del niño y la lógica del adulto, necesariamente tenemos que pensar también como ciudadanos occidentales y formados en la cultura occidental, que siempre nos hemos movido en pares de opuestos, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de literatura infantil, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de niños y adultos, tenemos que pensar también en que estamos en los dominios de la razón y del sentimiento, del cerebro, del corazón, desde el punto de vista biológico también, en términos de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo del cerebro. Y por supuesto, en términos culturales, tenemos que pensar en que estamos frente a posturas desafortunadamente en muchos casos antagónicas, como son las que caracterizan a Oriente y a Occidente. Entonces, menciono esto también porque nosotros como seres humanos básicamente somos relatos. Siempre
que siempre que llega una persona al mundo, se va configurando un relato en la medida en que es esperado el nuevo ser que llega, se teje un relato en torno a él y por supuesto cuando nacemos y vamos creciendo, en la medida en que nos relacionamos con el mundo, con las personas, vamos configurando también un relato. Entonces, dentro de nuestra naturaleza humana hay una condición importante que hay que considerar y es que también somos palabras, somos relato y necesitamos de ayuda para configurarnos como tal relato, ¿no? Entonces, ahí es cuando cobra importancia el estribillo que les decía o les citaba al principio, el estribillo flamenco que dice, abuelos, padres y tíos de los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Necesitamos de ese acompañamiento de nuestros ancestros y de las personas que están a nuestro alrededor para poder configurarnos como tal relato y en ese sentido poder ser y estar en el mundo y habitar lo que también es fundamental, ¿no? Entonces, en esa medida también tenemos que considerar que el mundo del niño implica la configuración de un relato en donde está muy presente la ilusión, ¿no? Porque es el mundo de la infancia es el mundo de lo posible contrastado un poco con el relato nuestro del adulto, que ya es un poco el del desengaño, es un poco el de la desilusión, el miedo, la prevención, y desafortunadamente muchas veces establecemos relación con los niños y con los jóvenes desde ahí, ¿no? Entonces, la invitación es un poco a mirar qué relato somos como individuos, qué relato y qué cosas nos decimos a nosotros mismos, qué cosas les decimos a los demás, qué relato construimos hacia afuera y qué relato construimos como sociedad, ¿no? Entonces, en principio también tendríamos que admitir, como dice un antropólogo español, que nuestra sociedad está en crisis en muchos sentidos, ¿no? Pero básicamente porque se han trastocado las relaciones entre nosotros mismos, por supuesto con los demás y en este tiempo extremo que vivimos también con el entorno, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista ecológico. Y en esa medida, pues hay que pensar por qué estamos en esa crisis, ¿no? Porque entramos ahí. Entonces, dentro de la reflexión que hace este antropólogo español que se llama Lluís Duch, en un libro que se llama La educación y la crisis de la modernidad, nos dice que hay tres componentes que caracterizan al ser humano, que son la posibilidad de asumirse en el cuerpo como cuerpo fuera del cuerpo. Entonces, él nos explica en su libro que en el cuerpo, pues el ser humano se entiende desde el punto de vista y se lee desde el punto de vista y se escribe también incluso desde el punto de vista biológico. En el cuerpo, como seres que sentimos, que tenemos emociones y por supuesto tenemos una actitud espiritual, que para no entrar en términos religiosos, él denomina como la irrenunciable e irrevocable vocación de infinito que tenemos todos. Y es lo que hace que exista el arte, la literatura, esa vocación de infinito la que mueve a los creadores a escribir, a componer, a construir, en fin. Y a nosotros los lectores también a beber de esas producciones. Entonces tenemos el componente biológico, el componente espiritual en esa dimensión que le señalo y otro componente que él dice que es la relación con nosotros mismos desde fuera del cuerpo, en la medida en que tenemos la capacidad de distanciarnos de nosotros mismos desde una perspectiva crítica y es lo que nos enseña la razón y el tipo de educación que sobre todo recibimos, ¿no? Que privilegia sobre todo la razón. Y esa es una de las causas que él señala como generadoras de la crisis, ¿no? Entonces tendríamos que volver como a los otros dos componentes para poder establecer un equilibrio entre ellos y no privilegiar solamente uno y en esa medida tener la posibilidad de que cada uno de nosotros se construya a sí mismo como un texto
integral, digámoslo así, y sobre todo coherente, en donde, como dicen los indígenas, también el pensamiento, el sentimiento y la acción estén eso mismo coherentes y por lo mismo unificados, ¿no? Entonces, hay otra cosa interesante que pasa y es que como nacemos en una cultura, en nuestra cultura es occidental, nosotros, como diría Borges, pues estamos permeados por la Biblia y Homero, dice, ¿no? Que agotaron todos los temas, dice o decía Borges, están contenidos en estas dos obras. En esa medida, lo demás es el trabajo con los temas fundamentales y las variaciones de esos temas, ¿no? Entonces, nosotros, en esa medida, como miembros de la cultura, heredamos un discurso y por supuesto lo compartimos y en esa medida lo transmitimos, pero también tenemos que tener en cuenta que lo hacemos dentro de unas coordenadas muy específicas que tienen que ver con el espacio, el tiempo, las relaciones, las emociones y los sueños, ¿no? Los sueños que también nos ponen en una dimensión, a cada uno nos ponen en una dimensión creativa, digámoslo así, porque es la manera como de alguna manera, como de alguna forma procesamos también nuestras vivencias, ¿no? Entonces, esas son las coordenadas dentro de las que nos movemos y en esa misma medida, entonces, lo que le ofrecemos a los niños y a los jóvenes también, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto espacio-temporal, de relaciones, de emociones, de sueños, y de palabras, pues el niño va configurándose también como lector, lector de sí mismo, lector del entorno, lector de su familia, lector de su cultura, lector de la sociedad en la que está, y lo hace a través de dos herramientas, que son la oralidad y la escritura, ¿no? Entonces, a veces tenemos la tendencia también sobre todo cuando entramos en contextos escolares, de olvidarnos o incluso renunciar a la oralidad privilegiando la escritura, pero todos, niños, jóvenes, adultos, todos los seres humanos siempre necesitamos de esos dos componentes que nos permiten, así como el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro nos permiten funcionar en el mundo, estos dos componentes orales y escritos nos ayudan a estar y a funcionar en él. Y por supuesto, eso determina las respuestas que damos que necesariamente están histórica y geográficamente situadas. Entonces, en esa medida, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, los contextos en los que estamos y en los que trabajamos con los niños o nos acercamos a ellos, sea en un contexto educativo formal o en un contexto educativo no formal o informal. En esa medida, entonces, necesitamos de alguna forma ser también investigadores del medio, ¿no? Donde estamos y en el que nos relacionamos con los niños, porque puede que haya un consenso en cuanto a lo que debe ser la educación, pero si no lo ponemos en contexto, entonces vamos a empezar a generar ciertos tipos de fracturas en la configuración de la subjetividad de los niños también, ¿no? Que chocan, pueden llegar a chocar con la formalidad de la escolaridad, sobre todo en casos extremos como los indígenas a veces, ¿no? Que son incluso obligados a entrar en esa dinámica occidental de relación con la palabra y con el conocimiento. Entonces, el niño en esa medida se va formando como un fabulador, va creciendo como un fabulador también y como un constructor de relatos que va encadenando y en esa medida va construyendo su subjetividad y, por supuesto, se va relacionando con lo que se le muestra como realidad, ¿no? Entonces, el hecho de acceder a la cultura implica también que como adultos les damos la línea temporal y eso habla también de la lógica nuestra, a diferencia de la lógica del niño que habita el presente, digámoslo así, y habita totalidades y el mundo de él no está fraccionado como puede estar el nuestro. Y cuando le planteamos una línea temporal,
que tiene como elementos básicos el pasado, el presente y el futuro. Entonces les estamos poniendo a pensar en algo que no han pensado hasta cierto momento, ¿no? Entonces, también puede llegar a ser una ruptura o una fractura o incluso un ejercicio de violencia, dependiendo cómo se haga, el hecho de que entremos con unas ciertas obligaciones, como por ejemplo eso que les decía de pasar de una manera drástica de la oralidad a la escritura, ¿no? Entonces, pero también es importante, por supuesto, darles esas coordenadas porque en esas nos movemos, en el pasado, en el presente y en el futuro, y son las coordenadas básicas también de todo relato literario, ¿no? Entonces, pues tenemos que tenerlo en cuenta, además porque en esas totalidades que perciben los niños y en esa manera de relacionarse con el mundo, pues hay un componente mítico, digámoslo así, importante frente al componente histórico que es en el que nos movemos los adultos, ¿no? Que tendría que ver en otro sentido con lo que decía Hegel a propósito de la prosa y la poesía del mundo, ¿no? Por decirlo así, los niños viven en la poesía y nosotros, los adultos, vivimos en el mundo de la prosa. Entonces, lo que estoy diciendo con respecto a esas parejas de conceptos que normalmente hemos considerado antagónicos, eh, pues tiene una intención y es que dentro de la concepción literaria o de la palabra como arte, del hecho de la obra como creación estética, lo que nos muestra es ese hecho estético que se borran las fronteras entre esos mundos, ¿no? Lo que decíamos antes, Oriente, Occidente, cerebro izquierdo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la noción de locura, de cordura se van difuminando y en esa medida pues existe la posibilidad tanto para los niños y los jóvenes como para nosotros mismos los adultos, como lectores, de acceder a esas totalidades y a esa posibilidad de ver el mundo en conjunto y no fraccionado. Entonces, y por supuesto también nos permite hacer como una lectura y un recorrido desde el mundo histórico en el que nos movemos hacia ese mundo mítico que es el que nos propone la literatura. Por supuesto, a través de los géneros, que es lo que también hace que en estos temas de literatura infantil y juvenil nos hagamos muchas preguntas, porque a veces queremos, en los contextos escolares nos pasa mucho eso, queremos que ellos aprendan la tradición literaria y se relacionen con el canon literario como si ellos hubieran tomado la decisión de ser críticos o historiadores de la literatura, y eso es lo que genera también una ruptura y dificultades en la relación de los niños con el texto y la posibilidad de que sean unos lectores, ¿no? Entonces, también tendríamos que plantearnos un poco eso, ¿no? Ese tipo de acercamiento, eh, porque básicamente debe primar, eh, independientemente de si estamos en un contexto escolar formal, no formal o informal, debe primar, creo yo, el disfrute del texto frente a las obligaciones que se puedan tener evaluativas frente a él también, ¿no? Entonces, pues son esas consideraciones iniciales las que quería compartir con ustedes y pues un poco también mirar la historia personal, ¿no? De cómo todos nos vamos acercando a la lectura y a la literatura y para que pensemos cada uno cuál ha sido nuestra experiencia y que eso nos dé también un poco las bases para recordar cómo nos iniciamos en ese camino y tener la posibilidad de orientar también a los jóvenes, a los niños, a nuestros estudiantes, de manera que la relación con la literatura pues sea básicamente un compartir, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, terminé dedicándome a la literatura
pero resulta que yo finalmente en el colegio no leía, yo no era lector en el colegio. Entonces, aunque tenía, por supuesto, mi abuela que leía El Quijote, mi hermana que leía García Márquez y me leía a mí relatos del mundo de los niños, y otras personas que en algún momento dado pues le ayudan a uno a acercarse a ese mundo, pero pues no, a pesar de eso yo estaba muy lejos de la lectura y en el colegio más. Si acaso leí alguna cosa, lo hice por obligación. Fue solamente hasta el final del bachillerato que me encontré por casualidad con Dante y lo leí y fue el que me hizo tomar la decisión de estudiar literatura. Entonces, pero por supuesto al estudiar literatura y entrar a la Universidad Nacional, se supone que si uno estudia literatura, pues es un lector y tiene ya un bagaje, ¿no? Pues ha leído, básicamente. Entonces, pues era muy incómodo para mí que me preguntaran, ¿ya leíste tal cosa? ¿Ya leíste tal otra? Y yo, pues, por supuesto, no había leído nada, pero tuve afortunadamente la posibilidad y la fortuna de encontrarme con una persona con la carrera juntos, Patricia Trujillo, que es ahora profesora del Departamento de Literatura. Pues ella me acogió y compartió sus lecturas de juventud en principio. Y entonces tuve en esa medida el privilegio de haber hecho dos carreras, una con ella, que me estaba mostrando ese mundo de la literatura infantil y juvenil, pues la otra carrera, a la que me había inscrito, ¿no? La de los estudios literarios. Entonces, pero el hecho de que Patricio hubiera empezado por ahí conmigo, para ponerme al día, por decirlo así, pero jamás me preguntó nada en el sentido de si aprendí algo o no aprendí, si me gustó o no me gustó, en fin. eh, las preguntas que normalmente se haría a una persona se le harían a una persona que está estudiando literatura, no me las hizo ella, ¿no? Entonces también ese contraste fue el que me permitió a mí empezar a generar unas preguntas acerca de qué había pasado con mi educación, por qué, si habiendo nacido en un contexto en el que había padres y hermanos y tíos y personas que leían, yo, y habiendo biblioteca en la casa, yo no leía, por qué había llegado tan tarde, ¿no? Entonces, básicamente, y para no alargarme mucho tampoco, fue esa experiencia, entre otras, ya después el trabajo, cuando me gradué en la universidad, incluso antes de salir, ya estaba trabajando en formación docente a través del PUI en educación, el Programa Universitario de Investigación en Educación, en Leticia, en Cartagena, por ejemplo, que tuve muchos aprendizajes también con el Instituto Docente del Caribe y sus estudiantes, con Arnor Barrios. Entonces, fueron en Tabio, Cundinamarca, también con Orlando Barreto y los jóvenes que decidieron desescolarizarse y asumir su propia educación, guiados por Orlando. Bueno, muchas experiencias que sería muy demorado relatar acá, pero que generaron preguntas acerca de la educación formal, no formal, informal, y que a propósito de la literatura infantil y juvenil también me plantearon muchas inquietudes y me ayudaron a definir ya mi trabajo como docente en distintos contextos, ¿no? Por supuesto, también la importancia de tener en cuenta eh, a través de algunos trabajos que hice con el INSI, con el INSOR, con el IESCO en la Universidad Central, de pensar en la diversidad y en la diferencia, en si de verdad existe la discapacidad o simplemente se trata de otras formas y ritmos de aprender. Aprendí que existe el relato que se oye, que es lo más común, digamos que no es difícil entender la noción de relato que se oye, pero en este caso referido específicamente a las personas ciegas, ¿no? Y algo que yo no conocía, que era el relato que se ve, que es el relato a través de la lengua de señas en el caso de las personas sordas, ¿no? Entonces, em, esas experiencias, como les decía, pues me dieron la oportunidad
para plantearme algunos interrogantes sobre cómo se podía pensar la educación en términos de la formación de lectores y pues también frente al hecho de que hay una preocupación y es que los estudiantes no leen, ¿no? O los jóvenes o los niños. Entonces, frente a tantas estrategias que se plantean, pues a veces, como les decía, es más sencillo y sobre todo si nos disponemos como investigadores de nuestro entorno, y nos disponemos a entender esa lógica del niño y no tratamos de imponerle la nuestra. Entonces, seguramente vamos a encontrar más herramientas para poder compartir con ellos las lecturas y en esa medida, pues, formarnos todos como lectores, porque lo que sí es cierto es que eso es algo que nunca terminamos de hacer, ¿no? Y en esa medida también quisiera, ya un poco para ir cerrando, citar el ejemplo de Salman Rushdie. La literatura no solamente es importante para los niños y los jóvenes, es importante para los adultos y bueno, parece obvio decirlo, pero quiero citar el caso específico de Salman Rushdie porque ustedes saben que él estuvo condenado a muerte por haber escrito un libro que fue mal interpretado y básicamente tiene que ver es con una preocupación que atraviesa toda su literatura y es el problema de la inmigración. Se entendió mal por una postura religiosa, se le condenó a muerte en Irán y se le puso precio a su cabeza en el mundo. Por supuesto, eso generó para él algo muy dramático porque fueron casi 10 años de encierro. Nosotros llevamos unos meses y nos quejamos. Él estuvo casi 10 años encerrado y por supuesto casi se acaba su carrera como escritor porque, pues imagínense la tensión de pensar que si sale a la calle lo van a matar, en fin. Pero entonces fue su hijo el que le ayudó a salir de esa situación, de ese estrés, de ese encierro, cuando ya él pensaba que eventualmente no iba a poder volver a escribir. El niño le pidió un libro y de tanto en tanto se lo recordaba cuando él estaba tratando de escribir un libro, entre comillas, para adultos, y estaba concentrado en eso. El niño siempre le pedía, y mi libro, y mi libro, y mi libro. Entonces hasta que él decidió, bueno, voy a escribir el niño, igual con el otro no voy ni para adelante ni para atrás. Entonces decide escribir el libro para el niño, que es Harún y el mar de las historias, y es el libro que le permite al protagonista y a su hijo recuperar la palabra que la había perdido. El protagonista queda, digámoslo así, mudo frente a un hecho muy traumático que ocurre en su vida, queda mudo, pero es el niño el que ayuda a su padre a encontrar el mar de las historias, porque su padre es contador de historias y no hay nada peor que le pueda suceder a un contador de historias que perder la facultad de hacerlo. Entonces, el protagonista de la historia son dos, el niño y el papá, eh, llevan a cabo un viaje y en esa medida tienen la habilidad de recuperar, yendo a la fuente, que es el mar de las historias, la posibilidad de seguir contando las mismas. Entonces, eso desde el punto de vista literario parece una ficción, pero realmente fue lo que le sucedió a Rushdie a petición de su hijo y fue el libro que le permitió, en la medida en que lo escribió, volver a estar en el mundo, porque había perdido esa posibilidad de estar ahí, ¿no? Y de volver a ser quien era y quien deseó ser desde muy joven, que era pues ser escritor. Para cerrar entonces, solamente otra cita de Duch, de La educación y la crisis de la modernidad. Él dice que de la calidad del deseo con que es esperado y acogido cada ser humano, depende su capacidad de instalarse no solo en el mundo, sino en su propio mundo. Entonces es importante que me parece que lo tengamos en cuenta, porque a veces lo que esperamos es que los niños y los jóvenes, porque pues así lo pide la economía de mercado también, es que se instalen en el mundo.
Entonces, que no se nos olvide que es importante también el propio mundo. Y del libro Mito, Interpretación y Cultura, quisiera en el apartado de mito y autobiografía, quisiera leerles esta última parte ya como lo último. El mito nos dice, a pesar nuestro, porque en el fondo nuestra biografía no es una construcción objetiva, fría, aséptica, sino que al contrario se trata de una narración plagada de modulaciones y características narrativas muy diversas donde el deseo, las ilusiones, la bondad, la mentira, los sueños y la realidad se mezclan y se conjugan irregularmente en unas proporciones que casi siempre resultan imposibles de discernir. Hay una inalienable dimensión mítica en todo ser humano justamente porque las posibilidades reales de la existencia humana permanecen siempre escondidas y además son infinitamente superiores a aquello que se puede tematizar conceptualmente, percibir históricamente y experimentar en cada momento concreto. Afirmar por un lado que el mito es una parte inalienable de nuestra biografía más íntima e indestructible, porque nuestras historias acostumbran a hacer nuestras fabulaciones para uso personal y por otro sostener que nuestra biografía contiene una mezcla a menudo muy difícil de distinguir de elementos míticos y de elementos lógicos, no es otra cosa que poner de relieve nuestra íntima naturaleza de seres mitológicos. Bien, hasta ahí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias a ti por tu intervención, siempre muy sabio como suele ser, siempre muy acertado con tus comentarios y yo sé que un profundo maestro, un amante de la infancia y de lo que implica la literatura en el mundo infantil y juvenil, que digamos es nuestro universo que hemos habitado por muchos años para no revelar la edad. Y pues gracias por tu intervención. Con Les mucho quiero gusto. comentar, no, pues con el mayor corazón del mundo, tú sabes que eres un gran amigo al que valoro con todo mi corazón. Eh, Igualmente, Constanza, gracias. Eduardo, gracias. Voy a hacerles una acotación a los participantes de esta conversación y es que vayan escribiendo sus preguntas en el chat porque la idea es que tengamos al menos 20 minutos para poder resolver algunas de ellas. Obviamente por la cantidad de personas que tenemos, pues les pedimos que tengan un poco de paciencia con los turnos para resolver sus preguntas. No vamos a alcanzar a hacerlas todas, pero esperamos poder responder las que más podamos entre los tres y pues para que las vayan escribiendo en el chat y vamos a revisar cuáles vamos a presentar. Entonces quiero pues darle un gran abrazo en la distancia, Eduardo. Gracias por tu intervención. Faltaron cositas del flamenco que en otra charla ojalá podamos hablar, No, pero se quedaron muchas pendientes. sí, pero bueno, pero para eso tenemos vida por delante y vamos a poder volvernos a reunir a hablar de estas cosas. Ujú. Quiero darle la palabra ahora a nuestra querida Melisa Gómez, escritora también. Ahorita es la asesora de literatura del programa de creación artística del IDARTES, que es el CREA. Con un grato abrazo le doy la bienvenida a Melisa, que también nos va a contar un poco de su vida como una niña lectora, como una maestra lectora y como una escritora que lee. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a Melisa Gómez Castañeda, nuestra querida Melisa, y bienvenida a este espacio y pues el público es tuyo en este momento. Hola, buenas tardes. He tenido algunos problemas de conexión, espero que me escuchen bien. Si cualquier cosa pues consta, me puedes ir avisando si de pronto no se oye o si no se ve. Y bueno, teníamos como planeado también una presentación visual, pero pues, por temas de conectividad no he logrado seguirla. Pero bueno, escuchando a Eduardo, a quien le agradezco muchísimo como esta apertura de la reunión con muchas preguntas, eh, bueno, me quedo pensando en el tema de la oralidad y de la escritura como escritora misma. Y creo que a partir de allí y del tema del disfrute del texto, es importante y pues es algo que yo siempre le pediré a los artistas formadores. Bueno, les comento, yo trabajo para un programa de formación artística, específicamente, como lo mencionaba Constanza, el área de creación literaria. En el momento somos 42 artistas formadores que estamos distribuidos por toda la ciudad y lo que hacemos es enseñar o pues llevar talleres de formación en creación literaria.
Entonces, esto podría sonar bastante complejo, pues trabajamos con edades de chicos bastante pequeños, desde los 6 años en adelante. Entonces, surgen muchas preguntas, ¿no? Surgen muchas inquietudes con relación a cómo llevar la literatura o cómo tener en cuenta la narración de cuentos, sobre todo, para estas edades. Y básicamente quiero que lo abordemos desde nuestras experiencias mismas. Algo que yo les pido, pues sí, a los artistas formadores siempre es, ¿recuerdan ustedes cómo se acercaron a la literatura? ¿Aman realmente la literatura? ¿Por qué lo hacen? Detrás de ese amor y de ese querer hacer, querer enseñar, querer llevar a otros la literatura, pues a partir de preguntarnos y de cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestra historia. Entonces, yo quiero compartirles, más allá de teóricos o algunos tips, que bueno, pues ya vendrá el momento en el que podremos hablar de ellos, cuál fue mi acercamiento a la literatura a partir de un cuento que escribí y que está publicado en mi libro llamado Augurios de Lluvia. No les voy a leer todo el cuento, solamente un pequeño fragmento para poder iniciar. Entonces, este cuento básicamente ocurre con la abuela, a la que llamaremos Acue, y pues también viene este nombre de una tradición indígena, es una palabra sicuani, Acue, abuela, y que yo relaciono con la palabra agua y con el poder de hacer llover. Mi libro por eso se llama Augurios de Lluvia. Pensarse la oralidad creo que es lo más importante en el momento en el que nos vamos a sentar a escribir o en el que nos vamos a sentar a leer. Entonces, pues pensando en esto y teniendo muy presente ahora el comentario o los muchos comentarios que nos hacía Eduardo, comparto con ustedes este pequeño fragmento. Acue hacía pausas prolongadas entre cada palabra y contestaba con sus dedos ocupados en desamarrar pañoletas y peinar cabellos. Si hablas del traje de plumas en mi armario, sabes bien que no puede ser de un pavo real. Lo usé para contar la noche cuando me nombraron reina de las fiestas de Bochalema. Entonces, ¿de qué animal viene el vestido? Me seguía Susana. Todo para que nos contara por fin la historia del reinado. Nos gustaba imaginar a los abuelos jóvenes, en especial a Acue, con sus curvas de modelo y su voz de Rocío Dúrcal. Es un ave de 5 colores. Alzaba alguna de nosotras en su canto y la otra se le recostaba disimuladamente en uno de sus hombros. El sillón se hacía gigantesco para las 3. Empezaban a hablar del vestido. La llaman Soledad de la Montaña. Cada vez que canta se sabe que va a llover. Mi madrina lo escogió porque la cola prolongada del traje acentuaba mis piernas. Les conté que su tío y su mamá resbalaban carritos de juguete desde mis rodillas cuando eran pequeños. Siempre he tenido unas piernas larguísimas, divagaba Acue, pero nosotras insistíamos en continuar con la historia. ¿Por qué no podemos usar el vestido de ave cantadora? Continuaba yo. Bueno, no basta con tener plumas para saber cantar. Ya ven a las gallinas y a los pavos reales. Tampoco yo pude usarla hasta el día de mi presentación. Hay que ensayar mucho para poder lucirlo. Además, en verano tampoco es muy efectivo. No te puedes vestir de Soledad de la Montaña si no vas a augurar la lluvia con una linda melodía. ¿Y si lo usas tú? Se me ocurrió proponerle. Infló sus mejillas y señaló su abultado vientre mientras negaba con la cabeza. Dudo mucho que me quede. Soltó el aire. Además, su abuelo se espantaría al volverme a ver como en el desfile. Prácticamente fue un castigo para él. Y continúa la historia. Bueno, básicamente lo que es este pequeño fragmento nos ubica en una relación bastante importante y bastante familiar, que es el contar las historias o el origen de nuestras familias. Esto es algo increíblemente importante para la educación. No podemos olvidar que el deseo también parte de nuestra experiencia familiar, ¿cierto? Entonces, ahora que escuchaba la experiencia familiar de Eduardo también, recuerdo que
pues claramente yo tampoco fui la mejor lectora en mi familia. Y desde pequeña, pues yo soy la hermana menor de 4 hermanas y bueno, está mi hermano también, pero pues duré mis primeros 6 años siendo la más pequeña. Eso indicaba que pues o me consentían demasiado o me tenían que llevar los textos un poco a la lectura en voz alta. Entonces, este ejercicio o este tema de la narración de historias se dio en dos facetas. Lo veo yo desde mi historia familiar y que creo que también es muy importante reflexionar en el momento en que me voy a parar frente a un grupo de chicos que también están en una edad, pues, que son jóvenes y que desean acercarse a la literatura. Entonces se dio en dos momentos. Por un lado está el cuento de las historias familiares, los cuales pues claramente tanto mi abuela como mi mamá se encargaron de hacérmelo saber y de convertirme pues en la lora parlanchina en ese momento, que se dedicaba a crear, a inventar historias desde la oralidad, sin tener mucho bagaje de lecturas en ese momento. Claramente, pues hablo de tener 6 a 12 años. Y mi hermana mayor, pues que era la encargada de apoyarme haciendo las tareas, es decir, hacérmelas, fue quien me introdujo en la lectura, pero a partir de la lectura en voz alta. A mí no me gustaba acercarme a los textos más allá de las imágenes, de revisar pues cómo estaban construidos. Me gustaba claramente pues el libro, el objeto, acercarme a sus colores, pero lo que más me interesaba o lo que más me llamaba a mí a acercarme a la historia como tal era escucharla en voz de mi hermana mayor. Ella me lleva 3 años y pues claramente pues su lectura era mucho más fluida y muchísimo más emocionante. Recuerdo que leímos Escalofríos, que no se lo dejé terminar de leer porque me daba miedo, y también el que más me atrapó y a partir del cual yo decidí quiero leer sola fue Por todos los dioses. Entonces, cuando ella me hizo la lectura de Por todos los dioses, bueno, claro que además era una propuesta de lectura que surgía del colegio. Entonces, a partir de allí, de escucharla, de ver que pues también ya estábamos un poco más grandes, no sé, yo tendría unos 11, 12 años, y que no me iba a estar leyendo todo el tiempo en voz alta, pero siempre fue la mediadora allí. Entonces, pues en ese momento decido, no, me interesa leerlo con mi voz propia y me interesa encontrarlo pues a partir de mí misma. Entonces, claro, esa experiencia y esa reflexión, ese ver en retrospectiva, creo que es lo que nos hace a nosotros capaces de podernos sentar a dialogar con un grupo de chicos o un chico en particular, bueno, o chica, que esté interesado en acercarse a la lectura y a la escritura, como lo decía Eduardo, sin llegar a violentarlo, siempre desde la familiaridad. Yo creo que no hay posibilidad de acercarse a la literatura, sino es a partir del cariño y a partir de el amor pues que se le pueda dar a esto. Entonces, si no hay familiaridad, no va a existir esa opción, vamos a entrar de manera violenta. Si no partimos de la oralidad, si no partimos de la lectura en voz alta, de demostrar ese carisma, ese cariño por los libros y de pronto de encontrar puntos comunes, no va a existir tampoco una recepción por parte de nuestro grupo o por parte de nuestro niño o niña para nada, ni para acercarse a la lectura, ni para querer escuchar, ni para querer sentarse a crear, que es lo que básicamente al final procuramos hacer en el programa. Entonces, bueno, con relación a esto, era lo que les quería compartir, mi experiencia personal, hacer mi presentación. Yo soy docente, soy también escritora, y nada, pues muy contenta de acompañarlos en este momento. Quisiera escuchar a Constanza y al final, pues sí retomar un poco como el tema del proyecto en el que venimos trabajando con el programa Crea de Idartes y poderles pues ya mostrar más ejemplos de lo que es ser un autor a tierna edad, que creo que es
algo bastante importante. O sea, cuando nos preguntamos por la literatura y la escritura de los cuentos de los niños también, y los privilegiamos y los reconocemos como autores y no solamente como personas que hacen ejercicios de escritura y no pueden llegar a publicarlos más adelante. Entonces, ese va a ser como el tema que abordaré finalmente y al cual me gustaría discutir ya más adelante. Constanza. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola. Voy a cerrar mi cámara. Hola, ¿me escuchan? Sí, gracias. Sí, Bueno, yo sí, te te escucho, oímos. Constanza. le damos un gran abrazo también en la distancia a Melissa. Nuestra distancia está un poquito más cortica, estamos solo como a 10 cuadras, sin embargo, pues la pandemia nos tiene un poco distanciados por temas de seguridad, pero pues obviamente un abrazo muy cálido. Melissa también ha sido una gran compañera de trabajo, una gran amiga, una inquieta maestra, que eso es una maravilla, una persona que siempre ha estado del lado de la pedagogía, de cómo pensarse, la pedagogía de la creación literaria, la pedagogía con nuestros niños y niñas de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues es un orgullo y un gusto y un cariño muy grande escucharla en este espacio. Bueno, voy a iniciar mi presentación tratando de conectar unas diapositivas que preparé para este público y pues voy a iniciar mi presentación. Yo espero pues que ojalá puedan seguir el relato, tanto visual como literario. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de quién fue esta niña que se convirtió en maestra y en escritora. Entonces, pues aquí voy a tratar de que puedan ver la presentación que tengo lista para ustedes, si la tecnología nos lo permite. Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve la presentación? Por ahora no, Constanza. No. ¿No? No. ¿Quieres que lo intente desde mi equipo? ¿La ven desde allí? No. Se demora un No, poquito en no. llegar. ¿Aún no? No, Todavía Entonces no, Constanza. sí te pediría el favor, Meli, que sí la puedes proyectar. Bueno, regálenme 2 minutos. Si quieres, ve hablando mientras yo lo intento y me pueden ir diciendo si la ven. Bueno, mientras resolvemos los temas técnicos que pues se presentan en este tipo de reuniones, pues quiero agradecerle a los estudiantes de la Escuela de Cadetes General Santander que están presentes en la charla, a los docentes que nos acompañan, a los compañeros del programa de creación artística del CREA, a los amigos de siempre, ¿no? De la universidad, del trabajo, de la vida, a los que están presentes aquí. Tenemos incluso transmisión de compañeros que están hasta en Australia. Entonces, un saludo a Jairo, que está viéndonos desde el otro lado del mundo y que sé que se está trasnochando simplemente para podernos ver. A Maribel desde Miami. Sí, a todos nuestros compañeros que están desde Suacha, Bosa y Australia, nos están mirando, nos están viendo y compartiendo este momento con nosotros. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que sobre todo para los que están al otro lado del mundo, pues están trasnochando. Sipa está presente, el maestro Cobos está por ahí. Y pues bueno, me alegra que estén conectados y que pues no los hayamos aburrido todavía. Yo sé que también de las regiones de Colombia, mis queridos estudiantes están conectados desde la punta de La Guajira hasta el Amazonas. Sé que hay muchos que están también lejos, pero que los llevamos en el corazón y que les agradecemos profundamente que estén acompañándonos en esta charla. Sé que hay gente en Cúcuta, gente que está en Bucaramanga, que están en el Tolima, que están en todas partes del país haciendo patria, como lo hemos conversado, ¿no? Están en la costa atlántica, están en la costa pacífica, en Nariño. Entonces, pues gracias por estar acá. Yo sé que casi que le tocó no salir a colgarse de la palmera para que entre la señal y pues sé que es un gran esfuerzo que hacemos todos para poder estar reunidos hoy. A los compañeros, amigos, músicos, a los que están presentes en esta charla, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, a tanta gente muy bonita que está hoy aquí reunida, pues gracias por estar aquí. No sé si ya se puede ver la presentación que Melissa está poniendo. ¿Tú la ves? Yo no la veo, pero pues si la ven los demás está perfecto.
Aún no se ve, yo no la veo. No, yo no sé qué pasa. Pues ahí ya le di compartir la pantalla, pero no sé, tal vez está fallando mucho la Ahí está conexión. abriendo. Lo que pasa es que está lenta la señal, pero ya está el PowerPoint, parece que al fin está abriendo. Lentamente y sin cortapisa. Entonces, mientras abre nuestro PowerPoint, yo quería empezar mi presentación leyéndoles un texto que escribí a raíz de esta conversación. Ya parece que sí se está viendo. Algunos no, tranquilos, yo sé que la señal está lenta, por ahí como en 2 segundos les va a llegar la señal a sus computadores, a sus monitores. Entonces toca tomarlo con calma porque se demora un poquito en conectar. Si no ha llegado, no se preocupen. Voy a empezar con el texto mientras las imágenes nos hacen el favor de querer aparecer. Y este texto surge justamente de la conversación previa a esta reunión, cuando estábamos hablando con Eduardo y con Melissa sobre qué íbamos a contarles hoy. Y yo quiero contarles desde la mejor manera que tengo para contar, que es desde la literatura, digamos, esos 3 momentos en los que me he encontrado con las historias, ¿no? Un primer instante que tiene que ver con la infancia, un segundo instante que tiene que ver con el hecho de ser madre, porque yo tengo un hijo poco grande ya, no les voy a contar cuántos años tiene para no tampoco exponerme a la ancianitud, y también les voy a contar de esa experiencia que ha sido ser maestra y ser madre de otra manera, ¿no? Ser maestra y ser escritora, que son como los 4 avatares que uno tiene que habitar en este mundo de letras para poder abarcar muchas historias y podérselas transmitir a otros. Entonces voy a empezar con el texto. Dice, niña, hija, maestra madre, mujer amante. Son las niñas mujeres que me habitan, las niñas mujeres que me nombran y a las que nombro, las que leen al mundo desde sus ojos de cosmos, de nube, de pregunta y de nocturnos roces. Siendo niña e hija, Padre Roca me regaló la curiosidad de los cuentos que terminan en punta, de la música de los calderones que en plena dominante terminan antes de llegar a la tónica. Siendo maestra madre, el hijo Luna me regaló las palabras vida y sueños, camino y linterna, sosiego. Los niños y niñas de las aulas del tiempo me regalaron palabras coloreadas, con olor a recreo, a canción y a gelatina. Entonces madre y maestra engendraron un libro, y otro más. Uno en el que el hijo Luna iba a ser siempre mi niño para siempre, por siempre y jamás. Otro para cantarle al sol y agradecer a Dios por tener una voz con la cual volar. Siendo amante me tropecé con el diccionario del deseo, con palabras de carne y hueso, repletas de sutiles y apasionados encuentros, con esa Venus oculta tras mis pesados lentes. Y entonces los poemas se deslizaron en la noche de otro cuerpo y lo dejaron exhausto de adjetivos e incandescentes verbos. Siendo niña, hija, madre, maestra y amante, así he leído el mundo, aunque el mundo en ocasiones se abstiene y no me lea y vea tan solo lo que se muestra. De la luz, solamente verá el tierno trueno, de la lluvia, los tsunamis, del fuego el mísero incendio, del aire el frío huracán, cuando en realidad trueno y fuego, agua e incendio no son más que amor represado en los silencios de la tierra desnuda que habita en la región menos visible de mi ser. Niña, hija, madre, maestra y amante, así he leído el mundo, así lo haré y así será por siempre, jamás. Ese es como el texto que surgió de esta conversación. Y quisiera empezar hablando de esa niña hija, que lástima que no pueden ver en imágenes, pero pues son las fotos, les voy a narrar unas fotos, eso está más divertido aún. Entonces vamos a narrar las fotos de la presentación. Entonces, voy a empezar con la descripción de las primeras fotos. En las primeras fotos aparece una niña tocando una guitarra de mentiras de juguete, ¿no? Aparece una familia integrada por 2 padres amorosos, queridísimos, mi papá y mi mamá, mi padre más bajito que mi mamá. Aparecen mis 2 hermanos, uno que está muy cercano a mí en generación y otro que está más distante, que es mi hermano menor. Y aparecen una serie de elementos que rodean a esa niña. Entre ellos aparece la madre niña que fui, porque yo fui mamá muy joven y mi hijo, digamos que mi hijo y yo compartimos la misma infancia un poco, ¿no? La mía tardía y la de él pues iniciando. Entonces, digamos que le tocó ser el conejillo de indias de una mamá muy joven, pero al mismo tiempo disfrutar de que su mamá fuera tan niña como él. Entonces esa es la primera imagen que van a ver si algún día llega la señal y que pues muestra a esa niña hija que aparece en esta historia. Y de ahí surge, digamos, la primera influencia de la literatura que yo tuve en mi vida y fue mi padre.
Mi padre es un contador de historias muy divertido, al punto en que todavía nosotros no sabemos si lo que él cuenta es verdad o no. Todavía creemos que lo que él dice sobre los seres feéricos es real. Todavía nos dan miedo los espantos que nos cuenta. Todavía queremos, anhelamos poder llegar a leer ese libro que él contaba cuando él cogía los libros y se inventaba las historias, porque él nunca nos contó lo que estaba escrito, sino nos contó lo que él veía a través de esos libros, ¿no? Y digamos que yo aprendí a leer muy joven por eso. Yo más o menos a los 4 años ya quería saber leer, estaba ávida de lectura porque mi papá tomaba el tomo número 2 del Mundo de los Niños, que era una enciclopedia para niños de la época, que estaba llena de cuentos de todos los países, y mi papá tomaba el tomo, valga la redundancia, y empezaba su narración, por ejemplo, de los 7 cabritos y el lobo, me acuerdo tanto, ese cuento tradicional, ¿no? Perdón, 7 cabritos y el lobo, sí, los 7 cabritos, no, sí, el lobo, que era ese lobo malvado que intenta comerse a los hijitos de la señora cabra que se va a hacer el mercado. Pero resulta que el mercado, la señora lo iba a hacer a la vuelta de la esquina de mi casa. Y el lobo, digamos que compraba la harina en esa misma tienda. Y digamos que todos esos personajes alrededor de la cuadra de mi barrio terminaron siendo parte de las historias de mi papá, ¿no? Nosotros éramos héroes de las historias de mi papá. Yo recuerdo una cosa muy bella, y es que él nos enseñó a jugar ajedrez de una manera muy chistosa, y es que nos puso a hacer ponchados, o sea, ponía la fila de los peones y nosotros teníamos que lanzarle fichas a los peones hasta tumbarlos desde una distancia prudencial, ¿no? O sea, que fuera un reto poderles golpear. Entonces él decía que si uno no entendía que la guerra era algo real, no podía aprender a jugar ajedrez, ¿no? Entonces, en ese caso, aprendimos de la manera más extraña, ¿no? A jugar ajedrez. Y otra cosa que mi padre nos permitió, que fue bellísimo, era que utilizábamos los libros como pista de carros para nuestras carreras de carros de juguete. Entonces mi hermano y yo poníamos libros por toda la casa, y los carros de juguete rodaban por todos esos libros de enciclopedia gigantes que teníamos, entre ellos la enciclopedia Salvat, que pues creo que la editorial Salvat hizo mucho en la labor pedagógica de los años 80 por nuestros niños y por lo que somos ahora los adultos. Entonces, toda la enciclopedia Salvat, que era una enciclopedia roja maravillosa, que tenía mapas, que tenía nombres de personas que, pues, desconocidas para nosotros, también servía como pista de carros. Entonces, mi papá dijo que, mejor dicho, hizo, sin darse cuenta, que nosotros aprendiéramos que el libro era un juguete, ¿sí? Que podíamos jugar con los libros, que así como servía para mirar la biografía de Cristóbal Colón, me acuerdo tanto, y para hacer mapas y calcarlos, que yo sé que todos los que crecieron en mi generación les tocó calcar mapas, no podían bajarlos de Google, entonces nos tocaba calcarlos de las enciclopedias. Nos tocaba ir a la biblioteca porque no teníamos, digamos, acceso a ninguna plataforma. El teléfono era un desastre, o sea, el primer internet que yo tuve tenía como 14 años en mi casa, eso era un desastre porque se cortaban las llamadas, los papás llamaban por el otro teléfono y se caía la red. Bueno, algo similar a lo que ocurre con las fotos de esta presentación hoy, pero pues de una manera un poco más dramática. Entonces, no entiendo lo que me están diciendo, que no coincide la imagen con qué. Continúa, Constanza, pues creo que se congeló la pantalla. No se preocupen, desde que nos podamos oír, no hay problema. Continúa. Entonces les estaba mencionando que mi papá hizo una cosa maravillosa sin darse cuenta, ¿sí? Y es que él me enseñó que los libros no solamente servían para ser leídos, sino que servían para jugar. De hecho, nosotros con mi hermano hacíamos carreras de frijoles sobre el mapa de Portugal o sobre los mapas de lugares que nosotros no conocíamos. Entonces recorríamos el mundo montados en un frijol, digámoslo así. Y esa forma de manejar el conocimiento como un juguete, como algo que uno aprende con gusto, con agrado, ¿sí? Pues eso fue un gran hit, porque pues ya cuando fuimos adultos y fuimos padres, mi hermano y yo fuimos padres muy jóvenes, pues nuestros hijos disfrutaron de papás que les enseñaron que los libros eran amigos y no comida, como dicen por ahí en cierta película, ¿no? Y que los libros eran agradables y emocionantes, que nos podían realmente llevar a viajar a otros mundos. Entonces yo recuerdo esas tardes con mi papá y con mi hermano, en ese momento Gabo, que era el que me seguía a mí, jugando carreras de frijoles sobre el mapa de España, ¿no? Y mi papá de paso nos contaba que ahí nació un señor que se llamaba Don Quijote y que ese señor se la pasaba montado en un caballo y que peleaba con molinos, pero jamás nos dijo que esas eran obras de la literatura, ni nos dijo que eso era el canon de la literatura occidental. No, él simplemente jugaba con nosotros con ese tipo de cosas.
porque mi padre era un niño de pueblo, mi padre nació en el Tolima, en el Líbano, en un pueblo donde afortunadamente el Colegio Isidro Parra hizo una excelente labor pedagógica. Tenían un gran profesor al que él siempre citaba, le decía que era un viejito, viejito que siempre les enseñaba sobre el lenguaje y que todos los niños, porque no le entendían pues el sentido de su clase, le tiraban papeles y lo molestaban. Pero que para mi papá ese señor fue como la puerta al universo mágico de los libros y de las palabras. Y cosas muy curiosas que le pasaron a mi padre en la vida, y era, por ejemplo, que fue alumno de Jairo Aníbal Niño, cuando Jairo Aníbal Niño fue a los pueblos de Colombia a enseñar a hacer teatro, y mi papá fue actor del grupo de teatro de Jairo Aníbal, ¿no? Y digamos que esa anécdota se conecta con otra de mi infancia, y es que en a mi colegio invitaron a un señor alto de cabello blanco y vestido de blanco. Y cuando él entró a mi salón, yo tenía como unos 6 años, era muy chiquita, y resulta que, yo dije, brutos, nos trajeron el ángel de la guarda, ¿no? Y resulta que el ángel de la guarda era Jairo Aníbal Niño, que llegaba a contarnos sobre su obra que habíamos leído, creo que habíamos leído con él, no recuerdo si fue Soro. Bueno, fue una de las obras muy famosas de Jairo Aníbal que todos los que pasamos por el colegio en los 80s y 70s, tuvimos que leer. 80s, tampoco estoy tan vieja. Entonces fue muy lindo eso, porque yo pensé que el que había entrado al salón era realmente el ángel de la guarda. Me estaban enseñando a rezarle, porque yo era de un colegio de monjas, y cuando entra él al salón yo casi me desmayo. Pues claro, él era gigante y yo era chiquitica, y verlo ahí parado pues fue una cosa magnífica. Yo hasta el punto que después fue que supe que ese ángel de la guarda era Jairo Aníbal Niño, que nos había ido a dar una charla en el colegio. Entonces fue muy bonito eso. Otras coincidencias locas de la vida es que cuando yo me gané el premio Barco de Vapor en el 2010, quien lo iba a entregar era Jairo Aníbal, pero lastimosamente se murió 8 días antes de la premiación y no pudo ir a la ceremonia. Entonces, pues, fue una cosa que me causó mucho impacto, porque yo creo que de los superhéroes de mi vida que anhelaba ver en vivo y en directo siendo adulta era Jairo Aníbal, pero lamentablemente se lo llevó la parca en esa semana anterior. Entonces, digamos que ahí empieza un poco también la relación entre la tragedia y la literatura, que pues a mí me han pasado cosas muy locas. Por ejemplo, que cuando fui niña, cuando me fui a vivir a la costa, tuve la oportunidad de compartir salón con una cantante muy famosa barranquillera, la cual no voy a mencionar porque ya deben saber quién es. Y nos tocaba, lo chistoso es que no la vi cantar jamás, ella tampoco me vio cantar a mí, yo también soy cantante, y nos tocaba barrer el salón juntas, porque en el orden de la lista estábamos nosotras. En la letra M yo estaba Martínez, Rame, Barak, ¿no? Y esa fue mi anécdota más sublime con nuestra famosa cantante barranquillera, a la cual nunca oí cantar en ese tiempo y ella tampoco. Y después la veo en televisión y digo, oh por Dios, esa misma niña con la que yo barré el salón es la gran cantante que ahora se casa con un chico muy guapo y tiene unos hijitos muy bonitos. Cosa que pues obviamente a nadie le pasa, sino creo que a mí. Es una cosa muy loca. Bueno, y así les puedo seguir contando anécdotas, pero lo que yo quería era mostrarles como ese universo infantil, ¿no? En el que yo crecí. Yo crecí con un papá que se imaginaba que las lechugas hablaban, que nos decía que las alberjas se sentían deprimidas si no nos las comíamos en la comida, entonces uno le daba sentimiento de culpa y se comía todas las verduras, que nunca nos pegó, porque cuando nacimos compró libros de psicología para criarnos, que siempre le dijo a mi madre que la violencia no era la manera de criar niños. Entonces pues nos salvamos de un chancletazo teleférico. Mi mamá tiene una puntería tremenda, entonces, y nosotros aprendimos a correr después de la chancla de mi mamá, hasta que mi papá la convenció de que pues no era la forma pedagógica de criar a unos niños, y pues afortunadamente, claro que nosotros éramos bastante ágiles y corríamos mucho, tanto así que un día mi hermano, que era muy travieso, una noche que mi mamá estaba furiosa con él por alguna travesura, se escondió en el ropero, en el armario, en el último pedazo, en el fondo de arriba, y se quedó dormido, y mi mamá pensó que se había volado a la casa, ¿no? Entonces, pues muy chistoso, porque pues mi mamá estaba muy angustiada de haber sido la responsable de que ese niño se fuera a volar, ¿no? De la casa, y resulta que cuando oyó ruidos raros en el closet, mi papá pensó que eran ratones, y oh sorpresa, el ratón era mi hermano dormido en el closet, que se le había olvidado salir de ahí, y que del susto pues de que le dieran su chancletazo se quedó dormido en el closet. Y pues bueno, hay muchas cosas muy locas que nos pasaron. Entonces digamos que ese primer acercamiento a la literatura, digamos que fue muy bello, porque mi papá fue un poco como el papá de La vida es bella, de la película. Y es que él nos presentó el mundo de la cultura occidental, de las lecturas, de los hermanos Grimm, ¿sí? Sin decirnos absolutamente nada. Nada, ¿sí? O sea, él no nos dijo que eso era el canon literario, pero aprendimos bastante de
enseñanza desde lo mítico y mágico que mi papá también vivía siendo el niño. Él también nos contó sus historias del pueblo y que él también era un niño travieso y que él se le quedaba la leche y le tocaba echarle agua a la que quedaba en la canasta para que no lo regañara el abuelo. Bueno, tantas cosas que en un pueblo le pasan a un niño, ¿no? Entonces yo crecí con las historias de pueblo de mi papá, por un lado, porque mi mamá era la que se encargaba de la vida real, o sea, mi mamá se encargaba de que comiéramos, durmiéramos, y mi papá de alimentarnos de historias, que eso era una combinación maravillosa, porque pues si mi papá no hubiera contado historias y no hubiera hecho la comida, tal vez no estaríamos vivos, y viceversa. Si mi mamá hubiera contado historias, tal vez estudiaría física cuántica, pero no estudiaría literatura. Entonces, digamos que esa fue una mezcla muy bella. Y la otra, digamos, influencia nefasta y afortunada a la vez que tuve fue mi abuela materna. Mi abuela era absolutamente esotérica. Ella creía en espantos, ella veía muertos, ella presentía la muerte de la gente, el embarazo de los adivinados, era una cosa así impresionante. Era una especie de Petra Cotes mezclada como una bruja de los cuentos de J.K. Rowling, ¿no? De Harry Potter. Era una cosa así fantástica. Entonces, yo tenía la fortuna, siendo la hija mayor de mis padres, de, pues claro, como toda hija de papás muy jóvenes, que también fueron mis padres, me iba cada fin de semana a la casa de mi abuela. Y en la casa de mi abuela era una biblioteca de lo esotérico, la cosa más loca del mundo. O sea, yo leía a Anna Blavatsky, ¿no? A los 8 años, no sé si conocen quién es Anna Blavatsky, que era una mentalista medium, que incluso hubo un escritor profundamente enamorado de ella, que fue Rainer Maria Rilke. Entonces yo leía a Anna Blavatsky, a Connie Méndez, a Ojmandino, el método Silva, no, una cantidad de cosas loquísimas, los textos de Ramta, leía textos budistas, hinduistas, o sea, cosas que nadie tenía en su casa y que además era prohibido porque este país ha sido católico, apostólico y romano desde que yo me acuerdo. Y yo era de colegio católico, apostólico y romano. Entonces, el día que yo mencioné a Buda en mi colegio, casi me votan. Afortunadamente no me votaron, pero sí fue una cosa muy loca. Entonces, esas lecturas también hicieron que yo me acercara un poco a la biblioteca esotérica de mi abuela, ¿no? Que era tanto en su ser y sus historias, como también en los libros que yo leía de niña, porque como no había nada más en esa casa, sino libros de esoterismo, pues yo leí sobre la magia blanca, la negra, la verde, o sea, todas las magias, pero yo lo veía como un cuento, o sea, como mi papá me contaba historias tan locas, yo decía, esto también debe ser una historia. Y ahí, digamos que encontré otro camino muy bonito, y era cómo leer a las personas, o sea, el tema de cómo si yo no me sé leer a mí misma o a mí mismo, no puedo leer lo que está en el otro y no puedo leer los textos porque no puedo entenderlos desde la sintonía y la empatía, que para mí son claves en la educación. Si yo no leo desde mi corazón a los demás y si los demás no pueden ver mi corazón, pues es imposible enseñar, es imposible transmitir conocimiento sin eso. Entonces ahí fue que empezó también el germen de ser maestra. Y el primer experimento que tuve fue mi hermano menor, Gabriel, mi hermano que me sigue. Él era mi alumno, entonces yo le enseñaba cosas. Entonces lo sentaba, le ponía una pizarra, él escribía en cuadernos, me hacía tareas, eso era muy chistoso. Y él tenía como 4 añitos, 3 añitos. Y era muy bonito eso. Pasaron los años y después el experimento obviamente fue mi hermano menor, fue Javi, el más chiquito de todos, que le llevamos, yo le llevo 8 años, mi hermano le lleva 6. Y también fue una experiencia bellísima porque era como tener uno, no sé, un peluche, entre comillas, peluche humano, con el cual poder, digamos, influenciar un poco como ese crecimiento de ese hermano menor que apareció casi como una bendición no esperada en la familia, porque ya mi mamá pues pensaba que no iba a tener más hijos y en fin, y cuando, oh sorpresa, apareció Javi, pues fue una maravilla. Entonces, digamos que mi vocación de maestra viene de esas influencias, de la abuela y sus temas esotéricos y el cómo de leer el cuerpo, cómo la salud está en lo mental, o sea, todo esto que hoy en día es tan famoso y tan nueva era, en esa época pues era rarísimo y mi abuela lo decía, ¿no? Cómo curarse uno mismo era un ejercicio de historias, de cómo narrarse de manera sana y cómo habitar el mundo desde ese relato, ¿no? Que lo convierta en una persona sana emocionalmente y pues en muchos otros aspectos. Entonces ahí pasó ese segundo momento. Entonces yo les quería leer, haciéndole honor a lo que dijo ahorita Eduardo, un fragmento de Arum y el mar de las historias, que los dos creo que lo leímos al tiempo cuando éramos chiquitos, allá en la Universidad Nacional, y que me parece muy bello. Y es cuando llega el genio a cerrarle la llave de la creatividad al papá de Arum, ¿no? Porque pues el tipo dijo, no, yo ya no quiero ser más cuentacuentos, su profesión era contar cuentos, y le llega más o menos como el Codensa a quitarle la luz, más o menos. Entonces llega este genio y dice lo siguiente: cualquiera puede contar historias, respondió If se llama el genio.
Los farsantes, los charlatanes, los embaucadores, por ejemplo, cuentan historias. Pero para contar historias con ese algo especial, para eso hasta los mejores cuentistas necesitan agua de historias. Para contar cuentos se necesita combustible, lo mismo que para conducir un coche. Y si no tienes el agua, te quedas sin energía. Entonces es como esa conexión con lo mítico, con el más allá, digamos, si ustedes creen en eso, con la espiritualidad. O sea, una historia no se nutre solamente de palabras, se nutre también del alma de esa persona que está diciendo esas palabras, se nutre del alma universal, ¿no? Y ahí yo cito a uno de mis maestros, que es Jung, ¿no? Cuando él habla del inconsciente colectivo, cuando él habla que las historias nos habitan como especie humana, ¿sí? Y que por lo tanto tendría sentido escribir y tiene sentido narrar para niños y para adultos si uno tiene en cuenta eso. Y es que la narración es sagrada. O sea, cuando alguien en la antigüedad contaba una historia, era un mensaje de los dioses que estaba llegando a esa comunidad. Y creo que a nosotros se nos olvidó esa conexión con lo profundo del cosmos, y por eso es que estamos tan desconectados y a veces uno no encuentra ni qué leer porque hay tanto que dicen tantos, pero con tan poco especial, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tenemos una ruptura que hay que volver a sanar. Y aquí aparece otro episodio bellísimo, y es que, bueno, al fin el genio, Arum, que era un niño muy inteligente, le dice, bueno, hermano, yo a usted se le cae la llave de cerrarle la inspiración al papá, y le dice el otro, no, señor, yo no le devuelvo la llave hasta que usted me lleve donde su jefe para explicarle que por qué a mi papá no le puede quitar eso. Y él le dice, bueno, listo, está bien, y entonces, ¿en qué se quiere ir conmigo? ¿En qué ave escoge volar? Y entonces el niño pues queda sorprendido, ¿no? ¿Cómo así que con qué ave voy a volar con usted? Dice, sí, es que usted necesita volar conmigo para ir a donde mi jefe, porque pues yo no lo puedo llevar al hombro, pues más o menos. Y miren lo que dice tan bello este texto. Dice, uno puede dar el nombre a un pájaro, perdón, el nombre de un pájaro, aunque el ave no esté presente ni sea normal. Cuervo, codorniz, colibrí, ruiseñor, estornino, papagayo, milano. Uno puede elegir incluso una criatura voladora imaginaria, por ejemplo, caballo con alas, tortuga voladora, ballena aérea, serpiente espacial o ratón aéreo. Dar nombre a cualquier cosa, dar nombre, a una cosa, etiquetarla, ponerle un asa, rescatarla del anonimato, en suma, identificarla. Es una manera de darle el ser. En este caso, puedes crear el susodicho pájaro u organismo volador imaginario. O sea, le está diciendo, ¿usted por qué cree que hay límites para la imaginación, para inventarse un pájaro con el que va a ir a volar al mundo de la imaginación? Como que, a ver, mijito. Y es bellísimo eso, porque nosotros a veces le ponemos límite a la imaginación nuestra, ¿no? Y eso es terrible, porque nos quitamos el derecho de soñar, de tener una vida distinta, de tener un destino distinto. Y por eso a veces la preocupación mía cuando dicto clase es que mis estudiantes en todas las aulas que he estado, ¿sí?, a muchos de ellos les quitan el derecho a soñar. Les dicen lo que deben soñar, los conducen hacia un sueño, que es tener casa, carro y beca, por ejemplo, ¿no? O tener muchas mujeres y el cuento de las 4 babies y los carros y la plata y las armas. Y resulta que ahí no está el destino, ¿sí? Y ahí me voy a otra vocación. Cuando fui maestra, cuando entré a la primera vez a un aula, digamos que este señor que está por acá, no sé si lo alcanzan a ver, el libro se llama Boy, Relatos de la Infancia, del señor Roald Dahl, que Roald Dahl me encanta porque se parece a mi papá. Roald Dahl tuvo 6 hijos, o sea, no perdió el tiempo, no había televisión, tuvo 6 hijos. Él es un escritor noruego, entre noruego y finlandés. Bueno, él creció en esas zonas heladas que están al norte de Europa, y él escribe, ya viejo, el libro que se llama Boy, o sea, niño, Relatos de la Infancia. Y él cuenta cómo le surge la idea de escribir Charlie la fábrica de chocolates, Matilda, ¿no? Contando la anécdota de la cual salieron sus historias. Este libro cuenta que ese niño espantoso, porque era terrible, o sea, yo creo que si hubiera sido niño en Colombia le han dado rejo hasta que ya, de hecho le dan rejo en la historia, porque en esa época los profesores podían golpear a los niños, y a él le dan más de una cascada, ¿no? Por necio, pero ese niño necio es el que le da origen a esas maravillosas historias que hoy en día están en cine y televisión. Y pues hay un texto que quisiera leerles de otro autor que me encanta, que es el señor Luis María Pechetti, que pues tuvimos la oportunidad de verlo hace 2 años con los compañeros de Lidartes, que tuvimos la fortuna de tenerlo conversando con nosotros, ¿no? Y es un texto donde hay un niño que se está describiendo a sí mismo. Entonces, pues, a ver si lo encuentro así de ojeada, si no, pues se los debo, pero pues quisiera que leyeran ese libro. Este libro se llama Unidos contra Drácula,
que es el texto que, digamos, es uno de los textos que aparecen en esta antología y habla de un niño, ¿no?, que tiene pesadillas y sueña que tiene que unirse a otras personas para combatir a Drácula y así no le asusten los sueños. ¿Y por qué, digamos, lo cito? Porque yo le tenía pánico a Drácula cuando era chiquita. Y creo que parte de esa fantasía en mi cabeza de los monstruos y esto fue lo que hizo que escribiera sobre monstruos también. Entonces, pues, este es un conjuro contra la aparición de Drácula que hace este niño en este libro. Entonces, el texto que les quiero leer es una descripción de un niño. A ver si la encuentro rápidamente para podérselas leer. No sé cómo estamos de tiempo, si todavía tengo tiempo para seguir leyéndoles cositas, o ustedes dirán, mis queridos compañeros de charla, porque la idea es que también los oigamos a ustedes como público. Pues si quieres ir cerrando con este texto, creo que nos hace falta un poco pues dejar el mensaje como manera de conclusión para abrir las preguntas. Bueno, no encontré el texto, pero les recomiendo el libro, es muy bonito, además que es ideal para contárselo a los niños de cualquier edad. Se llama Unidos contra Drácula, de Luis María Peschetti. Luis María Peschetti es un escritor y cantautor argentino, ganador del premio Hans Christian Andersen, igual que J.K. Rowling, igual que hay una autora muy buena, Cristina Andrueto, no, bueno, es una autora argentina que también se ganó ese premio. Creo que María Elena Walsh se ganó ese premio también, ¿no? Entonces, ese es un excelente escritor latinoamericano que puede ayudarles en este tema. Bueno, pero yo me perdí, como siempre, me fui por las ramas. Ana María Andrueto, muchas gracias. Sí, señor, así es. Bueno, les hablaba de la niña, hija, que aprendió a leer cuentos a partir de las historias de su padre. Después, cuando fui madre maestra, los niños me enseñaron a leer nuevas historias. Entonces, descubrí otros títulos. Y cuando fui estudiante de literatura, mi ex esposo, que es el padre de mi hijo, me hizo darme cuenta que Michael Ende, que escribe una historia bellísima que se llama La historia interminable, este es el libro del papá de mi hijo, que me lo regaló para que se lo regalara a Gabriel, y Gabriel se compró uno en inglés, entonces me debió bueno, en fin, eso es otra historia larga. Michael Ende escribe esta novela que se llama La historia interminable, de la cual se hizo una película en los años 80. Pero yo no había leído el libro, yo pensé que era una película, no que tenía un libro detrás. Y el papá de mi hijo, muy amorosamente, me presenta a Michael Ende. Michael Ende es uno de los mejores escritores que hay de la posguerra alemana y tiene otro libro que se llama Momo. Momo es la historia de una niña que no habla, sino que escucha. Y es una historia bellísima sobre la importancia de escuchar. Entonces, escuchar a los niños, en este caso, es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que se nos olvida que ellos están desarrollando su voz, que ahí donde vamos a conectar, yo creo, nuestra charla con lo que viene, que es hablar un poco de cuando tenemos niños escritores en las aulas, ¿sí? Entonces, digamos que ese es otro autor que les recomiendo muchísimo, no está de moda, no tiene youtubers que hablen de él, pero pues se los recomiendo bastante si están hablando del mundo infantil. Y dentro de las otras influencias que tengo por acá encima de la mesa, tengo una escritora que siempre ha sido mi heroína, ¿no? Ya siendo mujer, heroína, escritora, que es la señorita Mary Shelley. Mary Shelley es una de las escritoras, las mejores escritoras que hubo en el mundo, y le tocó casi que imprimir su libro con el nombre de su marido de ese momento, que era el señor Percy Shelley. Ella, su apellido no es Shelley, sino es Lovecraft, si no estoy mal. Entonces, pues imagínense lo que implica para nosotras ser escritoras mujeres y que nos toque pedirle el favor al marido o al exmarido, ¿no? Que por favor nos firme los libros para que se puedan vender, que es lo mismo que le ocurrió a Jane Austen, que es lo mismo que le ocurrió a muchas mujeres que les tocó, digamos, estar a la sombra de un imaginario masculino para poder ser leídas. Entonces, digamos que por eso a mí Mary Shelley me parece un ejemplo, ¿no? De lo que es la lucha de una mujer escritora por ganarse un papel o un lugar en la historia de la literatura. Y pues ella también tuvo un papá, como el mío, que le leía historias. Lo que pasa es que este hombre era filósofo y politólogo, ¿no? Y era un gran editor. Tuvo la fortuna de que su padre, después de muchos años, aceptara que su hija era novelista y fue el que la publicó por primera vez, que eso es una historia hermosísima. Y de eso hay películas hoy en día. Y bueno, y quiero cerrar, digamos, esta conversación hablando de otros maestros. Por ejemplo, Gianni Rodari, que con su gramática de la fantasía me hizo pensar por primera vez
cómo hacer unas normas de composición y cómo enseñarle a un niño o a un adulto, que finalmente vienen siendo lo mismo, el niño y el adulto comparten la misma carne, aunque se les olvide que fueron niños y son niños. Está la gramática de la fantasía, está un gran psicólogo infantil que se llama Bruno Bettelheim, que hace un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, pero no con el tema, digamos, no desde el punto de vista de cómo yo voy a curar locos, porque pues él fue psicólogo de niños, pero él lo que pensaba era cómo a partir de las historias uno puede volver a tejer la vida y volver a reconstruirla, que creo que es como el tema que también aboca a el trabajo que se hace en el IDARTES desde el área de literatura, y es cómo yo puedo volver a construirme desde un nuevo relato de mí mismo, que eso es supremamente valioso. Y tengo otro autor por aquí, ya es que tengo tantos libros regados por acá. Bueno, un autor que yo amo profundamente, que se llama Ray Bradbury. Ray Bradbury fue padre de 6 hijas, maravilloso. Era uno de los personajes anticomputadores, televisores y demás. Hizo infinidad de libros, de series, de películas. Él fue libretista de Hollywood, fue muy famoso. Era amigo de las grandes luminarias del cine de los años 50. Escribió junto con Burroughs en la revista Playboy, cuando la revista Playboy era una revista de protesta social. Era muy interesante leerla. Y les voy a leer, y la última, digamos, influencia que yo también tengo como ejemplo de escritura femenina es a Ángeles Mastretta, es una mexicana que escribe una novela muy bella que se llama Arráncame la vida, y es la historia de la digamos, Revolución Mexicana, donde ella narra lo que le ocurre a las mujeres que terminamos casadas con hombres un poco complicados. Por ejemplo, voy a citar a la esposa del innombrable. Nadie sabe qué le pasa a esa pobre mujer, ¿sí? Y en esta novela cuentan la historia de una esposa de un innombrable. Entonces, pues, se la recomiendo, Ángeles Mastretta. Y voy a cerrar ahora sí, yo prometo mucho que cierro y nada que cierro, con un texto que aparece en una antología de poemas que escribí hace 2 años, que se llama Si Víctor Frankenstein escribía poemas, en honor a Mary Shelley, obviamente. Y este poema se llama Minotaura. No sé si algunos, pues amigos que están ahí conectados, saben cuál es, pues, pero lo leeré para la mayoría de los que no han leído el libro. Minotaura. Tal vez no he sido una de nosotras. No se deje engañar por mis senos gigantes. Si presume que tengo un útero bajo el pantalón, acuda a su derecho a sospechar. Ser mujer no es solo eso. Tener ovarios, parir hijos, o seducir incautos o incautas. ¿O sí? ¿No será que algunas somos, ¿no será que algunas no somos sino minotauras en medio del laberinto de un rey miope? Esa es una de las contradicciones con las que se vive. Tener que acurrucarse en el monte y no estar erguida, usar 1000 sanitarios, tener vedados los orinales, no penetrar con el obsceno pájaro de la noche, no ir obligada al ejército a jugar a la guerra. No lo sé. Tal vez nunca he sido una de nosotras, con mayúscula, así como dicen las féminas femeninas feministas. Así haya sido una que tuvo un hijo, una que posiblemente tenga nietos, una a la que alguien le dirá algún día abuela. Tal vez nunca lo he sido, no, tal vez solo soy Minotaura. Así, a secas, sin género, sin número par. Tampoco soy uno de ellos, de esos ellos a los que las féminas femeninas feministas odian, con o sin motivo. No soy hermafrodita, sería un doble problema. Saciar ansias dobles, sanar duelos dobles. No me he visto de sastre o corbata, aunque en ocasiones sería muy cómodo. Tal vez mi cuerpo está poseído por un alma intermitente, medio bestial, medio humana, minotaura, sin Teseo ni Ariadna. Ese es el texto del libro. Y quiero cerrar mostrándoles la camiseta que tengo puesta, porque para mí es muy importante este personaje de las tiras cómicas universales, y es que para mí Batman es uno de los héroes, digamos, que más admiro de los superhéroes, porque es un héroe que no es ni un marciano que tiene poderes, ni cayó, no sé, el rayo de la Virgen de Chiquinquirá y lo convirtió en héroe, no. Es un héroe humano que toma la decisión de encaminarse a trabajar, a luchar por el mundo, sin que eso sea una obligación, lo hace por amor a la gente, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor definición de maestro, es la mejor definición de guardia, de guerrero también, es la mejor definición de humano, ¿sí? Y es que tenemos que dedicarnos, sobre todo en épocas como esta, al heroísmo cotidiano, a lo que decía Sabato, digamos, en su libro Antes del fin. Sí, podemos estar aparentemente derrotados, puede que gane la corrupción, puede que gane el mal,
pero si nosotros nos dedicamos a trabajar y a hacer lo correcto desde lo que cada uno hace, créanme que el mal se va a esconder. Tarde o temprano esa sombra, el sol la oculta. Entonces creo que para mí eso es la misión del maestro y es la misión de quien protege, de quien se tomó, digamos, el trabajo de educarse para proteger y para formar y para crear nuevo futuro. Entonces, pues digamos que esa es mi intervención. Muchas gracias.